México, Panamá, Colombia, Canadá y también China son algunos de los países que han sido objeto de presiones por parte de Donald Trump en sus primeras semanas de mandato. Los aranceles han sido el arma principal que ha usado para presionar a sus mandatarios y obtener otras cosas a cambio, una táctica que ya usó en su primer mandato. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, diplomacia del chantaje. ¿Es más temible este Trump que el de 2016? Hola, Miguel. Hola, Silvia. Miguel Jiménez, corresponsal jefe en Washington. Hoy quiero empezar esta charla, Miguel, por el titular, directa al grano. ¿Tú dirías que es más temible el presidente Donald Trump de 2025 que el de 2016? Pues yo diría que sí. Trump ganó las elecciones en 2016 pues por sorpresa y llegó a la Casa Blanca sin experiencia y sin equipo. Y ahora no solo tiene 4 años de experiencia en la Casa Blanca, sino que ha tenido otros 4 años para preparar lo que quería hacer. Llega con un equipo de leales, con experiencia, con ansias de revancha y de ejercer el poder desde el primer minuto. Se ve, por ejemplo, en los aranceles con los que ha amenazado el presidente de Estados Unidos ahora, que son de un orden de magnitud muy superior a los que aprobó en su primer mandato y que luego fueron mantenidos en parte por su sucesor, Joe Biden. Quiero que expliquemos esos anuncios, Miguel, esos anuncios sobre aranceles que ha hecho en 2 semanas de mandato prácticamente, pero me gustaría también que me dieras algún ejemplo de cómo fueron los de antes, para comparar esas 2 presidencias. Sí, en su primer mandato Trump tardó 1 año en aprobar sus primeros aranceles, salvo excepciones muy contadas. Fueron además también muy localizados a paneles solares y lavadoras, que iban dirigidos sobre todo a penalizar a China y a Corea del Sur para favorecer a fabricantes locales. Luego, en marzo de 2018, aprobó gravar la importación de aluminio y de acero a la mayoría de los países, aunque dejó fuera a la Unión Europea, a México y Canadá, a los que le extendió los aranceles a mediados de ese año. Y después sí que tuvo una guerra comercial con China, pero con México y Canadá llegó a acuerdos. Después fue esgrimiendo más amenazas contra México por la inmigración irregular, pero nunca llegó a dar el paso de imponer aranceles por eso. Entiendo. Pues vamos al presente, si te parece. Entremos a ver cómo está poniendo en marcha esa diplomacia del chantaje, como la has denominado estos días en el periódico. Miguel, la ha aplicado con México, Canadá, Colombia, Panamá, de momento, también con China, aunque estamos de acuerdo en que es un caso un poco aparte. Así que empecemos por Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ha aplicado sus presiones Trump sobre la presidenta mexicana? Pues al poco de ser elegido presidente, en noviembre ya amenazó con estos aranceles del 25%, que los decretó hace unos días a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que él dice que es para frenar la amenaza de los extranjeros ilegales y las drogas, incluyendo el fentanilo. Pero con esos aranceles se saltaba lo que es el tratado que regula ahora el libre comercio en Norteamérica. Después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues logró una suspensión de esos aranceles hasta el 4 de marzo. Que se ponen en pausa las tarifas un mes, que eso es muy importante. Para eso tuvo que ofrecer el despliegue de 10.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera, precisamente para combatir el tráfico de drogas y la inmigración irregular. Pero es un mes de momento lo que ha ganado de tiempo. Y para ello Sheinbaum tuvo que dar algo a cambio. Miguel, por favor, antes de seguir, ¿por qué no recordamos brevemente qué son y qué significan esos aranceles? Bueno, los aranceles son un impuesto. Es un impuesto que pagan los importadores para traer un producto del extranjero al país, pero que normalmente repercuten a las empresas o a los particulares. Estados Unidos era un país defensor del libre comercio, pero Trump
supo conectar con los perdedores de la globalización, la gente que por culpa de ese libre comercio veía que las fábricas se desplazaban a México, que llegaban productos desde China, y supo conectar con ellos y ofrecer los aranceles como una forma de proteccionismo económico. Ese impuesto hace que los productos extranjeros sean más caros y da ventaja a los productores locales, pero quienes lo suelen acabar pagando son los consumidores. Ha quedado claro. Entonces, sigamos, si te parece, con el caso de Canadá. Con Canadá pasó algo parecido a lo de México. Justin Trudeau aceptó reforzar la frontera con un plan de $1.300 millones y asumió nuevos compromisos. Bueno, nombrar un zar del fentanilo, catalogar a los cárteles de la droga como terroristas, decir que va a vigilar la frontera 24 horas al día, 7 días a la semana, y también poner en marcha una fuerza conjunta para combatir la delincuencia organizada, el fentanilo, el blanqueo de dinero. Además, ha firmado una nueva directiva sobre delincuencia organizada y fentanilo, a la que destina $200 millones, aunque muchas en realidad eran medidas o compromisos que ya estaban en marcha. Pero seguro que además tienes en mente algo que dijo Trump hace muy poco. Sí, claro que lo recuerdo. Dijo que le gustaría ver cómo Canadá se convertía en el estado número 51 de Estados Unidos. Eso es, Silvia. Y eso indica que muchas veces los aranceles son solo el primer paso en sus amenazas, ¿no? Trump ha dejado claro que los va a usar como una especie de arma de chantaje. Por eso hablábamos de diplomacia del chantaje, aunque quizás suene un poco fuerte. Aquí está usando como pretexto el fentanilo. Desde Canadá, el año pasado entraron 20 kilos de fentanilo en Estados Unidos en todo el año. Y en el caso de México usa también la inmigración, que en realidad ha caído mucho, pero lo que está buscando en realidad son concesiones económicas. Está buscando reducir el déficit comercial. En la llamada que tuvo Trump con Trudeau, hablaron de si los bancos estadounidenses podían operar o no en Canadá. Es decir, que está buscando otras ventajas económicas. Y a eso se une pues esa retórica algo imperialista en la que dice que quiere anexionarse Canadá, que sea el estado número 51, o hacerse con Groenlandia, o recuperar el control del Canal de Panamá, que fue construido por Estados Unidos, pero que luego fue entregado por Jimmy Carter a Panamá, en lo que Trump considera que fue un error. Ahora quiere además reducir la influencia china en Panamá. Y con todas esas políticas, pues hay gente aquí que habla de aislacionismo, de nacionalismo, pero hay otros que dicen que no es ni lo uno ni lo otro, sino que lo tildan de soberanismo. Ya. Miguel, escuchándote, hay algo en común en todos los casos que me estás explicando. La presión llevada al límite, sin ninguna duda, pero también tienen algo de particular, porque lo que pasó con Colombia, por ejemplo, fue algo diferente y de gran impacto. Me refiero a esas personas deportadas que vimos en los noticieros de todo el mundo esposadas de pies y de manos. Sí, o sea, por una parte, vimos escenas muy graves de personas deportadas, como dices, esposadas de pies y manos, metidas en aviones militares, en condiciones muy lamentables, ¿no? Esas condiciones son las que hicieron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enviase de vuelta 2 aviones militares con deportados, generando una crisis bilateral, pero también una crisis dentro de su propio país, porque como enseguida le recordaron los miembros de su propio gabinete, las sanciones o los aranceles podrían causar un daño generalizado al país, porque Estados Unidos es su mayor socio comercial, le presta asistencia económica, le compra productos de sectores clave como el petróleo, el café, las flores, que dependen mucho del mercado estadounidense. Pues Trump y Petro tuvieron como sus rifirrafes en las redes sociales, donde los dos se manejan bien, y Trump anunció que impondría aranceles del 25% a los productos colombianos y que anularía las visas a los funcionarios del gobierno de ese país, que es una medida muy dura para un país amigo, pero Petro inicialmente seguía en sus 13. ¿Y cómo terminó? Bueno, al final Petro cedió, ¿no? Aunque intentó venderlo como un impasse en las relaciones, lo cierto es que la Casa Blanca cantó victoria, dijo que había aceptado todas sus condiciones, aceptó recibir a los
colombianos y que volviesen en condición de deportados. Y sí es verdad que logró que se les garantizasen unas condiciones dignas, ¿no?, como ciudadanos sujetos de derechos. Todas estas medidas y la forma de ejecutarlas, Miguel, ¿tienen algo que ver con eso del Estados Unidos primero? Sí, esa es una política que Trump ya anunció en su primer mandato, pero que ahora está llevando al extremo, suspendiendo la acogida de refugiados, la ayuda humanitaria, su pertenencia a la Organización Mundial de la Salud o rompiendo tratados internacionales, no solo los de libre comercio, sino también los acuerdos de París sobre el clima o los acuerdos de la OCDE para imponer un impuesto mínimo a las multinacionales, siempre en busca de su propio beneficio. ¿Es solo una guerra económica, Miguel? No, yo creo que va más allá. Lo que pasa es que los aranceles los está utilizando como arma de esa guerra. El caso de Colombia es un buen ejemplo, ¿no? No se trataba de una guerra económica, sino de lograr que aceptasen a los inmigrantes. Y en este caso, él dijo, sin aranceles no habría sido igual, si no me habrían tratado con lo bien que me trataron de forma extremadamente amable. Bueno, le trataron de forma amable, pero él lo que busca es demostrar el poder, mandar, a veces atemorizar. Vamos a seguir hablando de esa demostración de poder de Donald Trump, pero dame un momento, Miguel. Enseguida volvemos. Estoy hoy con Miguel Jiménez, corresponsal jefe en Washington, hablando de la diplomacia del chantaje de Donald Trump. Miguel, me decías antes de la pausa que él mismo reconoce que con esas presiones que hace con los aranceles lo tratan bien, que es como decir que le tienen miedo. Al inicio de este episodio me contabas que en el anterior mandato también hizo anuncios como estos y que algunos ni siquiera los llevó a cabo. ¿Por qué crees que ahora es distinto? Sí, por ejemplo, en mayo de 2019, la Casa Blanca anunció que Trump usaría los poderes de esa ley de poderes de emergencia internacional para introducir aranceles sobre las exportaciones mexicanas. También entonces, en respuesta a la amenaza de seguridad nacional que decían que suponía la inmigración irregular de México a Estados Unidos. También amenazó con aplicar esa ley a China, pero nunca llegó a declarar formalmente esa emergencia, aunque sí que abriese una guerra comercial con China. Ahora no podemos estar del todo seguros de que será distinto, porque Trump es algo imprevisible, pero parece distinto, parece dispuesto a elevar la presión no solo sobre México, Canadá y China, sino que también tiene en la diana a la Unión Europea. El otro día en el despacho Oval de la Casa Blanca se preguntaba cuántos Chevrolet circulan por las calles de Múnich y decía que en Estados Unidos hay muchos BMWs, Volkswagen y Mercedes, y señalaba productos que no se compran en Europa de Estados Unidos y que tienen un gran déficit comercial con Europa. Así que es Europa, la Unión Europea, puede ser la próxima en la diana. Miguel, tú acabas de decir, de hecho, que Trump es imprevisible. En los artículos que te voy leyendo queda muy claro cómo juega él con eso para despistar y amedrentar a los demás, a los que claramente trata como enemigos. Pero ¿es Trump creíble en esas amenazas? ¿Es de fiar, aunque sea en negativo? La cuestión es un poco esa, que no se sabe nunca lo que va a hacer, que no le importa provocar un terremoto en los mercados y sembrar la incertidumbre en las empresas para luego, 2 días después de firmar un decreto con aranceles, dar una prórroga como si no hubiese pasado nada. Pero en parte es esa imprevisibilidad, ese cierto caos, que a él le encanta por otra parte porque siempre es el centro de atención. Sí. Pero eso es lo que hace también en parte que sus amenazas sean creíbles o al menos temibles. De fiar, hombre, yo no diría que es de fiar en el sentido de que está dispuesto a saltarse a la torera los acuerdos internacionales, incluso los que él mismo firmó, como es el tratado que regula ahora el libre comercio con Canadá y México. Pero de nuevo, eso de que no sea de fiar le hace también más temible. Miguel, pero ¿hasta cuándo puede exprimir esa estrategia? ¿Este recurso de la presión no puede afectar también a su propio país de alguna manera?
Claro, el recurso excesivo a la amenaza puede tener también consecuencias negativas, porque de alguna forma aumenta la incertidumbre para las empresas, eleva la inseguridad jurídica y todo eso pues puede retraer inversiones y llevar a los países a buscar alianzas al margen de Estados Unidos. La estabilidad de Estados Unidos es uno de los puntales de su economía. Es cierto que en la medida en que se apunte triunfos, en que obtenga concesiones cada vez que hace sus amenazas, pues puede mantener esa dinámica sin perder mucha credibilidad. Pero lo que sí me parece a mí es que crea un clima que no favorece a largo plazo a Estados Unidos. Oye, Miguel, tengo que preguntarte, ¿hay países con los que no aplica esta estrategia? Sí, yo creo que depende con quién funciona de una manera o de otra, en busca de sus intereses. Creo que la amenaza, los órdagos están en su esencia. Pero mira en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, no ha tenido escrúpulos en negociar con el gobierno de Nicolás Maduro para lograr que admita deportados y que libere a presos estadounidenses, de alguna forma concediendo una especie de legitimidad al régimen que la diplomacia occidental no le reconoce y no ha tenido escrúpulos en hacerlo. Si cree que puede ganar algo con ello, no le importa hasta que cambie de opinión. Y cambiará muy probablemente por lo que me estás contando y volveremos a hablar, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Placer. El diseño de sonido de este episodio es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Miguel Jiménez. Gracias por escuchar.